Sin pecado concebida. Andorra, la última nación de Europa donde el aborto era un delito, ni violación ni malformación. La vida del no nacido, junto a Malta y el Vaticano, se respetaba. Hasta ahora. Un país donde uno de los jefes de Estado, uno de los copríncipes, es un obispo. Una nación cuya identidad estaba ligada a la fe. Pero hoy ese muro se derrumba. El gobierno negocia el aborto, lo llama acompañamiento médico, lo adorna con compensaciones económicas y dice, no lo haremos aquí, lo pagaremos en Perpiñán o en un hospital cercano en Cataluña. ¿La vida de un niño vale menos porque lo eliminen a unos kilómetros de la frontera? ¿De verdad creen que con la conciencia se limpia con un subterfugio legal? No. Eso es avalar el crimen y eso no es misericordia. Se llama hipocresía y traición. Y ante esto, el Vaticano calla. Roma lo sabe. Roma lo negocia en secreto. Mientras los inocentes mueren, ellos hacen cambalaches con la vida de esos niños. ¿Y el obispo copríncipe firmará? ¿Refrendará esta ley que permite matar fuera lo que en Andorra se protegía? Amenazas de renuncia, silencio cómplice, eso no es liderazgo, es cobardía, es complicidad con la muerte. La pregunta es clara. ¿Andorra terminará defendiendo la vida o sucumbirá ante la cultura de la muerte? Es decir, ¿se convertirá en otro Estado que financia y legitima la muerte de los inocentes con la firma y el silencio del Vaticano y del obispo como aval? Esto no es un mero debate político. Esto es una batalla por la vida. Y aquí vamos a decir lo que otros callan. Bienvenidos, aquí comienza el Concilio de la Santa Cruz. Buenas noches. Buenas noches, José Andrés. Y pues bueno, venimos aquí a comentar, ¿no? Pues esa noticia que ha causado en algunos círculos un revuelo, pero que merece comentar, analizar, porque la situación es verdaderamente complicada, ¿no? Vemos aquí, como podráis ver ahora en sus pantallas, cómo el diario El Debate se hacía eco, ¿no?, de una noticia en virtud de la cual Andorra cae en la cultura de la muerte y se pone como tope 2025 para despenalizar por completo el aborto, donde en el 2022 130 mujeres residentes en Andorra acudieron al territorio español para llevar a cabo el aborto, ¿no? Y si te parece. Bueno, pues aquí hay que entender, aquí hay que explicar varias cosas, ¿no? Hasta hace todavía el aborto sigue estando prohibido en Andorra, pero junto al Vaticano, como es normal, ¿no? Además, tampoco creo que allí se produzcan muchos nacimientos. Junto a Malta, pues estaba prohibido el aborto en todas sus formas, ni en casos de violación ni malformación del feto, absolutamente nada. Era de los pocos lugares, de las excepciones, que defendían la vida del no nacido, ¿no? Y parece ser que esta situación va a cambiar. Esta situación, hemos visto, ¿no?, como la periodista del Debate se ha hecho eco a la prensa de cómo en unos meses, de hecho en noviembre, va a llegar a los grupos parlamentarios el proyecto del gobierno para permitir que se pueda abortar. En principio no va a ser en suelo de Andorra, sino que va a dar unas compensaciones económicas a las madres para que puedan abortar o bien en Francia o en España, que es en España. ¿Y por qué Andorra? ¿Por qué decimos que el Vaticano está permitiendo a Andorra y está siendo un actor en todo este proceso? Porque la situación de Andorra como nación, que José Luis también entiende un poco, es un sistema complejo que arranca en el propio siglo XIII, ya que es un sistema único en Europa. Es un coprincipado. Es decir, tiene dos jefes de Estado simultáneos, que tras la Revolución Francesa, pues pasó a ser el presidente de Francia, en este caso Manuel Macron, junto a un obispo español, el obispo de la Seu d'Urgell en España. Entonces, este sistema proviene del siglo XIII, cuando Andorra quedó bajo la tutela compartida de la Iglesia y de la corona francesa. Y desde entonces, el obispo
no solamente es una figura simbólica, sino que tiene un poder político directo, ya que ninguna ley puede aprobarse sin su firma y refrendo. Esto significa, ¿no?, en cierta forma, que el Vaticano, a través del copríncipe, ¿no?, a través del obispo, que es un copríncipe, tiene influencia sobre la legislación del país. Y ya que en cierta forma, como ahora veremos, puede actuar como freno o aval para cualquier norma que afecte a la vida humana. Y es que este hecho, ¿no?, todo esto arranca de mucho de atrás. Fíjate, en la página, ¿no?, de la Fraternidad de San Pío, pues nos encontramos lo siguiente. A ver si lo podemos compartir. No, esto es la Constitución. Aquí. No, pues encontramos cómo la Fraternidad pues nos comentaba que la Santa Sede se opone a la legalización del aborto en Andorra. Una noticia del 28 de noviembre de 2018, donde dicen que si el aborto se llega a legalizar en Andorra, la Santa Sede podría exigir la abdicación del copríncipe, poniendo en entredicho las bases de las instituciones que existen desde 1268, ya que parece ser que el Papa intervino y reportó esta información, ya que llamó al jefe de Estado, Antonio Martí, para comunicarle un mensaje muy claro. Si el aborto se legaliza, es decir, el ordinario local, es decir, el copríncipe del Principado, tendrá que abdicar, ¿no? Pero esta información, que yo no sé si era verdad o no, desde luego pronto pues cambió, ¿no? Porque en el año 2019 pues se volvieron a reunir, como vemos aquí en estas imágenes, Antonio Martí, que era el primer ministro en aquel momento, y Xavier Espot, que era el ministro de Justicia e Interior, que actualmente es, bueno, pues es el presidente, es el actual presidente, y pues allí estuvieron negociando, y en este proceso que encontramos aquí, pues se pidió por parte, ¿no?, por parte de ellos, de un informe hecho por dos abogados, de Manuel Pujoles y Tomás Gui Mori, para que hiciera un estudio sobre las bases legales de la despenalización y la compatibilidad con la Constitución, que como ya veremos, aunque a mí me es indiferente, porque aunque fuera compatible, el crimen es igual, es incompatible a todas luces. En todo caso, en diciembre, ¿no?, de 2021, que es cuando se produce este encuentro, que hemos visto la foto, ¿no?, con el Papa Francisco, pues algunos cuentan que el propio Papa vio con buenos ojos que se retirara el castigo penal a las mujeres. De hecho, ya hemos visto cómo en algunas declaraciones donde el Papa, que siempre ha estado en contra del aborto, lo llamaba a los médicos sicarios, pero sí que es cierto que respecto al castigo penal, pues fue mucho más blando de lo que han sido otros papas, y él hablaba del perdón, ¿no?, y del arrepentimiento. Pero en toda esta ecuación posteriormente, después de esa reunión del Papa, pues entra un gran amigo nuestro y del Valle de los Caídos, que es, como vemos aquí, Pietro Parolin, ¿no?, el secretario de Estado del Vaticano, el mismo, ¿no?, el mismo secretario de Estado que está detrás, ¿no?, que ha estado detrás de esa negociación de la profanación del Valle de los Caídos, y también de cómo han traicionado a las iglesias de las catacumbas, como se llaman allí, ¿no?, del suelo subterráneo de China, en el que Pietro Parolin, ¿no?, pues ha afirmado cómo se permiten que haya obispos que forman parte de la iglesia oficial china, es decir, que se deben a Xi Jinping, en contra y en detrimento de aquellos obispos que estaban en lo subterráneo defendiendo la fe en China. Pues también Parolin pues está detrás de todo esto, ¿no?, ya que hizo una visita en Merichel, que es un pueblo de Andorra, uno de los pueblos de Andorra, y ha tenido varias reuniones, ¿no?, pues con Xavier Espot y con otros del gobierno de Andorra para permitir todo esto. Y ya vemos en alguna de sus declaraciones donde hablaba de una mirada abierta y penetrante y una solución satisfactoria para todo el mundo. Es decir, vemos nuevamente la iglesia, ¿no?, en eso, insisto, esa palabra, en el cambalache, en el chanchulleo político, en el intercambio de cromos, una solución satisfactoria para todo el mundo. Para el feto también es satisfactorio que se le vaya a matar. ¿Qué tiene satisfactorio, qué tiene de bien el permitir el aborto? ¿Cómo podemos hablar de una mirada abierta y penetrante cuando estamos hablando de la vida de niños, en ese gran negocio y en ese sacrificio? Porque el aborto es un sacrificio en el que Lucifer está detrás, hay que decirlo con todas las letras. Y yo sé de uno que no está satisfecho tampoco, que es Dios.
que es a quien nos debemos todos los católicos y empezando por los pastores. Quiero decir, efectivamente, aquí salen ganando todos los que han vendido a Cristo por 30 monedas. Eso es lo que salen ganando. En fin, no me quiero calentar más de lo que estoy ya, pero vamos, ya sé de aquí que, como bien has dicho antes, esta metodología, la metodología de las cloacas. Son las cloacas del Vaticano. Es el CNI español, pues en el Vaticano, todo hecho en secreto, sin ningún conocimiento, y ahora estamos viendo de la misma forma que, como comentamos en el Concilio de Santa Cruz, saltó por los aires lo que ha sucedido en China, que no ha tenido el eco que merece, que es como obispos, siervos del gobierno de Xi Jinping, del gobierno chino, cómo la Iglesia los ha aceptando las diócesis. Vemos cómo las diócesis se están convirtiendo en esa moneda de cambio, y en este caso pues vemos cómo Parolín, ese hombre además también, pues que ha permitido, porque dice, es lo que hay, ¿no? Lo que dice Parolín, pues que el Valle de los Caídos se vaya a convertir en ese museo de los horrores, pues ha hecho algo que incluso para mí es más grave, ¿no? Que es convertir en moneda de cambio, moneda de discusión, la vida de seres humanos, la vida de niños, cometiendo el mayor de los crímenes, siendo cómplices, porque la postura tendría que ser clara. El Vaticano y la Iglesia Católica en ningún lugar donde tenga poder de decisión va a permitir el aborto. Y si no, hacer lo que queráis. Si queréis, cambiéis la Constitución, nos echáis de copríncipes, pero yo no soy responsable ni cómplice de todo eso. Y es más, que si quieren, pues nada, que solamente sea el príncipe Francia, y por lo tanto formen parte del Estado francés y se le acabe ese Estado que tienen montado y formen parte de la estructura centralista y asfixiante que es Francia. Pero desde luego que la Iglesia no puede ser cómplice de esto, y lo han estado negociando en secreto. Ya sabemos lo que dice Dios del secreto, que no hay nada que nunca saldrá, es decir, gritarán las piedras ante el silencio, y ante la mentira, todas las mentiras se sabrán de una forma o de otra. Y después, ¿no? Después en estas negociaciones, después de Parolín, pues parece ser, por lo que cuentan, que cedió los trastos a este hombre, ¿no? A este cardenal, Paul Ricard, quien ha seguido negociando con Ladislao Baró, ¿no? Y pues en todo esto, pues eso es lo que ha hecho la Iglesia. Y un factor clave, que tú ya lo has comentado, que me lo has preguntado, ¿no? Ha sido el cambio de obispo. Ha habido un cambio de obispo, que actualmente está José Luis Serrano, que su postura respecto al aborto, pues lo que ya hemos dicho, hay que establecer diálogo y acompañar a las personas que más sufren. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir el actual obispo de Urgell, cuando comenta que hay que acompañar a las que sufren? Hay que acompañarlas después de haber matado al niño. Encima lo hacen de tal forma que, oye, que no va a haber una clínica, que no va a haber, bueno, no me gusta llamar clínica cuando estamos hablando de un matadero, porque es un matadero, por más que lo llamen clínicas. Pues en lugar de tener los mataderos en Andorra, dice, no, yo te pago el dinero. Yo te pago, madre, y usted váyase donde quiera, en España o en Francia. Encima son tan cobardes que la Iglesia cree, porque es que la Iglesia cree que, bueno, al menos no se hace en suelo de Andorra, pero nos toman por imbéciles, somos cínicos, ¿o qué pasa? ¿Cómo podemos considerar como un éxito ese diálogo que no, el diálogo que se llama claudicación? Porque es que no hay diálogo. Cuando estamos hablando de la vida, no puede haber diálogo que valga, no se puede negociar, no se puede estar en reuniones para decir nuestra postura es clara y no nos vamos a mover de ahí ni un solo milímetro. Vais a encontrar en nosotros la absoluta oposición, porque estamos hablando de crímenes, estamos hablando y con la firma del Vaticano, con la firma del obispo, perdón, y detrás de ello el visto bueno y la negociación del Vaticano. Totalmente. Pues efectivamente, a mí, ya digo, me recuerda bastante a la traición de Judas, también un poco a la actitud de los fariseos, ¿no? Que recibieron esas 30 monedas, que como que no se querían manchar las manos y dijeron, bueno, pues en vez de gastarla echándola a donde el resto de ofrendas, pues compramos una tierra, ¿no? Pues algo así parecido. Bueno, pues en vez de que hagan aquí el aborto, pues que lo hagan fuera, ¿no? En fin, me parece una pena y no me quiero calentar más. Y ante esto, pues alguno puede hablar, puede preguntar, ¿no? Puede hacerse la pregunta de, oye, pero que para mí es lo de menos, porque
la Constitución es un sustitutivo del derecho natural y la ley de Dios. Las constituciones, esas son una farsa, como ahora explicaré, pero vamos a ver la Constitución de Andorra, a ver qué es lo que dice respecto al derecho a la vida. En el artículo 8. La Constitución reconoce el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases. Es decir, la Constitución de Andorra, a diferencia de la española, que habla del derecho a la vida, pero no dice qué es la vida, lo deja en una situación, en un limbo, aunque no haría falta haberlo explicado, porque obviamente la vida es la vida. Pero lo cierto de todo esto es que la Constitución, ¿no?, de Andorra es muy clara al respecto. La protege plenamente en sus diferentes fases. Es muy clara. No solamente dice, como la inmensa mayoría de constituciones, reconoce el derecho a la vida, protege el derecho a la vida. No. Plenamente en sus diferentes fases. Es decir, desde el principio, desde que se produce el milagro de la vida, con la fecundación, hasta que uno se muere. Yo creo que la postura constitucional, cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento lo ve claro. Pero uno puede pensar, ¿qué puede hacer el obispo? ¿Qué puede hacer el copríncipe? Porque el obispo de Urgell es el copríncipe. Pues para ello tenemos que ir al artículo 45, primero apartado G, si no recuerdo mal. A ver, vamos a ir al 45, donde aquí ustedes podrán ver, ¿no?, el título tercero de los copríncipes. Pues en el 45 regula las funciones que tiene, y en el apartado G dice que sancionan y promulgan las leyes. Es decir, son los encargados de que quede firmado esas leyes antes de que entren en vigor, antes de que sean efectivas. Es decir, que si el aborto se permite en Andorra, va a tener la firma de un obispo católico. Si esto llega a materializarse, va a contar con la firma del obispo. Y es que, si seguimos en el apartado segundo, ¿qué puede hacer la Iglesia? Pues mira, la Constitución, que en muchas cosas es bastante mejor que la española, por cierto, en el apartado segundo, que lo podemos ver aquí, a ver si se ve, reconoce que pues uno de los copríncipes pues puede llevarlas antes de su aprobación al Tribunal Constitucional con mensaje razonado para que éste se pronuncie sobre su constitucionalidad. No sé si lo habéis visto, sobre su constitucionalidad. Si la resolución fuera positiva, el acto puede ser sancionado con la firma al menos de uno de los copríncipes. Es decir, la propia Constitución permite que antes de que esa ley entre en vigor, el obispo, como copríncipe, pueda llevarlo ante el Tribunal Constitucional. ¿Lo hará la Iglesia? ¿Lo hará el obispo? ¿O esto ya ha sido negociado previamente y se va a hacer con el silencio absoluto? Pues esas son interrogantes que todavía no sabemos, pero que esperemos que al menos, si se produce todo esto, al menos, que para mí sería insuficiente, pero al menos que los lleven al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, algunos podrán decir, ¿por quién está formado? Pues bueno, pues la situación es, hay 4 magistrados en el Tribunal Constitucional, eso está en el artículo 96, no me voy a ir para allá, pero eso está en el artículo 96, donde dice que está formado por 4 personas de reconocida experiencia jurídica, y uno es elegido por el copríncipe, es decir, el 25% está elegido por el obispo, uno por el copríncipe, otro por el presidente de Francia y 2 por el Consejo General, que sería lo equivalente pues, a las Cortes, ¿no?, en España. Es decir, uno de esos miembros por lo menos está elegido por la Iglesia, por el obispo. Pero independientemente de esto, pues aquí se demuestran varias cosas. Algo que nosotros ya hemos dicho, y es como las constituciones son papel mojado. La Constitución puede decir que se protege la vida bajo todas sus fases, insisto, pero claro, al final lo que impera no es la letra de la Constitución, sino el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que no es un órgano parcial, ni judicial, ni nada, es un órgano político, elegido por la clase política, y al final la Constitución es lo que diga el Tribunal Constitucional, es decir, lo que diga la voluntad de poder, los que digan quién tiene la batuta. La gran farsa de mediados del siglo XX,
y hasta el día de hoy, de cómo los tribunales constitucionales son los causantes de esos grandes males, de cómo toda la legislación perniciosa, ponzoñosa y venenosa está entrando bajo todas las luces. Pero claro, yo aquí hago la siguiente reflexión, y es, la Iglesia, el obispo, va a ser va a ser un actor principal en todo esto. ¿Va a estar su firma? Estás silenciado, Sí, José Luis. pero que va a ser un cómplice, que es la palabra, quizá. O sea, porque aquí no vale el mal menor, es que es un mal menor. No, 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 estamos hablando de matar seres humanos. Hay que estar con el bien. No vale, aquí no hay ningún mal menor. Ante todo está el honor, está el respetar a Dios, el ser un mensajero, porque volvemos a lo de siempre, esto sería un caso de escándalo. ¿Qué imagen estaría dando la Iglesia en el mundo si en un estado donde uno de los líderes, uno de los copríncipes es la Iglesia, se está permitiendo que se asesinen niños, que se les ofrezca en sacrificio al ángel caído? ¿La Iglesia va a estar ahí? Entonces, de nada vale que León XIV, de nada vale, lo digo con todo el cariño, pero que haga declaraciones a medios americanos muy buenas y que son dignas de comentar, defendiendo la vida, lo que es el matrimonio, en contra de toda la agenda ideológica que intenta penetrar a la Iglesia, pero luego a la hora de la verdad, Parolín siga en el cargo tan importante en el que está. Ese hombre que lo que tendría que irse es a Castel Gandolfo tranquilamente, a vivir tranquilo, pero que deje en paz, que deje de tocar China. Estoy hablando según mi opinión, ¿eh? China, el Valle de los Caídos y ahora encima Andorra, para que se permita asesinar a niños.